Hola, ¿qué tal? Les habla su profesor Alexis Rodríguez para el grupo 002 de Orientación Académica ORI 101 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Vamos a hacer un resumen de los contenidos abarcados en estas últimas 3 semanas de clase, que son los mismos que estarán incluidos en el segundo parcial mañana miércoles, el próximo miércoles 2 de marzo. De inmediato pasamos a la parte de los contenidos. Uno de los elementos que vimos en la asignatura es el concepto de crédito, que no es más que el valor de una asignatura en función del número de horas de clase que de ella se imparten semanalmente durante un semestre. Este es el concepto común a las diferentes aplicaciones de las definiciones de crédito que aparecen en el calendario académico general. Vimos también las diferentes calificaciones, la letra, el valor de la letra, el porcentaje de nota que abarca y el significado. Es algo que ya ustedes dominan y que está en el calendario, es muy fácil de aprender. Estas son las otras letras con su significado, de las cuales quizá ustedes conozcan menos, vimos la I, quizás conozcan menos la IT, que es un completivo que no se toma en la fecha en que se asigna, que se tiene una excusa también y se transfiere al semestre siguiente. Y lo mismo pasa con el extraordinario, que sucede lo mismo. El extraordinario es un LT es un extraordinario que se transfiere al semestre siguiente. Después ustedes conocen todas las demás calificaciones. Dimos unas definiciones de índices, de los índices académicos. Hicimos una introducción en la clase hablando mucho sobre índices bursátiles, lo cual nos sirvió de base para que ustedes reconocieran la importancia que tiene el índice en la vida estudiantil. En la definición de índices académicos es un promedio ponderado que resulta de la división total de puntos por el total de créditos. Y hay dos tipos de índice. Decíamos que ponderado atiende a que las materias con más créditos tendrán más peso en el cálculo del índice, o mejor dicho, en el resultado final del índice. En el índice semestral solo se toman las asignaturas cursadas en el semestre, específicamente en el que se está calculando, y en el acumulado se toma en cuenta todas las asignaturas cursadas, aprobadas o no, por un estudiante durante su estadía en la universidad. Aquí tenemos un ejemplo que fue el mismo que vimos en clase de cómo se calcula el índice académico. Tenemos aquí la columna de asignaturas, tenemos la columna de créditos, aquí están los créditos de cada asignatura, español 4 créditos, la calificación obtenida en español fue una B, esa B que tiene su valor, el valor es 3 puntos, el valor de esa letra, y los puntos que resultan de multiplicar créditos por el valor de la letra de la calificación que obtuve en esa asignatura. La multiplicación de estas dos columnas me dan los puntos. Luego, cuando sumo todos los puntos de cada una de las asignaturas, aquí tengo el total de puntos, 35. Cuando sumo los créditos de todas las asignaturas de ese semestre, este es un cálculo de índice semestral en este caso, todos estos créditos me dan el total de créditos. Y aquí tengo la fórmula que es muy sencilla. Índice es igual a punto entre créditos. Punto 35, el resultado de todos estos puntos que sumé aquí, de cada una de las asignaturas, y créditos 19. Y una simple división, y el índice semestral es el, el resultado de la operación, la división, es 1.84. Cuando lo redondeo me da 1.8. Les recuerdo que para redondear se toma en cuenta la segunda cifra decimal, es decir, las centésimas. Si esta es igual o mayor que 5, entonces se le suma 1 a la primera cifra decimal. En ese caso, el 4 es la segunda cifra decimal y no se le suma nada, se queda el 8 porque ya vimos la regla de redondeo. 1.8 sería el índice de este semestre. Luego se hace lo mismo con el segundo semestre, con el tercer semestre, con el cuarto si lo hubiera, y se va calculando con esa misma fórmula y con ese mismo sistema cada uno de los semestres. Luego en el segundo semestre, si quiero saber cuál es el índice acumulado, sumo los puntos del primero con los puntos del segundo, los créditos del primero con los créditos del segundo, y hago la misma división. Total de puntos en total de crédito. Aquí está calculado el índice acumulado de 4 semestres. Entonces vemos que los puntos acumulados son 173, los créditos acumulados son 65, aquí lo vemos. Ahí está la fórmula que es la misma. 173 entre 65, la división me da 2.66. Y al redondearlo, aquí sí se redondea,
me queda el índice en 2.7. Resulta que 6, ya vemos, es mayor que 5. Se le suma 1 a la décima o a la primera cifra decimal. Eso es todo lo que hay que hacer con el cálculo de índice. Luego vimos en la última semana las evaluaciones. Les recuerdo que el profesor debe comunicar al principio de clase cómo se evalúa la materia, cómo se distribuyen los puntos. Los profesores pueden ofrecer pruebas adicionales a las establecidas al inicio, es decir, que deben comunicar con una semana de antelación al menos una prueba parcial. Pero las pruebas cortas, pruebines, prácticas, pueden ser incluso sin avisar. De estas pruebas parciales, el profesor debe avisar al menos 2 semanas después, a más tardar 2 semanas después de haberle impartido, de haberle aplicado el resultado. Es decir, que es un derecho que le asiste al estudiante. Luego, una cosa que vimos también, y esto fue en la última semana, tiene que ver con la I y la E, que son las calificaciones que el primer día le dije que se lo explicaba más extensamente después. Bueno, en cada asignatura se requerirá un examen final por escrito, puede ser sustituido por un trabajo. La duración máxima es de 3 horas. En el caso de orientación, como es 1 hora de clase, tenemos 1 hora como duración máxima para el examen. Cuando el estudiante obtiene una I, que le da derecho a un completivo, cuando tiene una excusa justificada y aceptada que se presenta en registro y entonces falta el examen final, tiene un promedio de parciales acumulados, solo le falta la nota del final, puso su excusa, entonces esto le da derecho a un completivo y en una fecha que el estudiante tiene que enterarse y que se debe asignar, se le da el examen completivo. El completivo es como un examen final que está aplazado. Entonces, para la calificación final se suman la nota del completivo, el promedio de parciales y se obtiene la nota final, que puede ser A, B, C, D y hasta F, dependiendo de lo que haya obtenido el estudiante. En el caso del extraordinario, es un estudiante que falta sin excusa al examen final y que tiene un promedio de C o más en su acumulado, en su promedio de parciales. También si, bueno, reprueba el examen final y tiene la misma condición de que tiene un promedio de C o más, eso también le da derecho a un extraordinario. Les recuerdo que ni el completivo ni el extraordinario tienen nada que ver con el concepto que ustedes vienen conociendo